Nunca olvidaré aquel martes de noviembre. El cielo de Madrid amenazaba tormenta, pero yo aún confiaba en que sería un día como cualquier otro. Acababa de cerrar un contrato importante en la constructora donde llevaba trabajando casi una década, y había decidido salir temprano para sorprender a Lucía, mi esposa desde hacía 7 años. Pensaba invitarla a cenar a ese restaurante en La Latina que tanto le gustaba. Quizás comprar unas flores en el puesto de la Plaza Mayor. Llegué a nuestro apartamento en Malasaña con el corazón ligero. El ascensor estaba averiado, como de costumbre, así que subí los 4 pisos por las escaleras. Al meter la llave en la cerradura, escuché risas. Pensé que Lucía tendría visita, quizás su hermana Sofía o alguna amiga del colegio donde daba clases. No me importaba. La sorpresa seguiría siendo válida para ambas. Pero lo que encontré al abrir la puerta hizo que el suelo bajo mis pies se desvaneciera. En nuestro sofá, ese que habíamos elegido juntos después de semanas buscando el tono exacto de azul que combinara con las cortinas, estaba Lucía. Y no estaba sola. Recostado sobre ella, con la camisa desabotonada y una copa de nuestro vino de aniversario en la mano, estaba Javier, mi jefe, el hombre que esa misma mañana me había felicitado por mi lealtad a la empresa. Me quedé paralizado en el umbral, sosteniendo un ridículo ramo de calas blancas que había comprado en el camino. El tiempo pareció detenerse mientras procesaba la escena. No era solo la intimidad física lo que me atravesó como un puñal, era la familiaridad en sus gestos, la forma en que ella le acariciaba el pelo, el modo en que él conocía el camino hacia nuestra cocina para rellenar las copas. Esto no era un desliz, era una traición con historia. ¿Miguel? La voz de Lucía sonó distante, como si viniera de otro mundo. Sus ojos, esos ojos color miel que me habían enamorado en la facultad, ahora estaban abiertos de par en par, reflejando no amor, sino pánico. ¿Qué haces aquí tan temprano? Esa pregunta. Tan simple y a la vez tan reveladora. No era «puedo explicarlo», ni «no es lo que parece». Era «¿qué haces aquí?», confirmando que mi presencia era la anomalía, no su infidelidad. Javier se incorporó torpemente, intentando abotonarse la camisa con dedos temblorosos. «Miguel, compañero, esto...», comenzó, pero levanté una mano para silenciarlo. No merecía ni siquiera mi rabia. «Sigue bebiendo mi vino, Javier», dije con una calma que no sabía que podía poseer en semejante momento. Solo vine a buscar unos documentos. Avancé hacia el estudio, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Las fotos de nuestra boda me contemplaban desde las paredes, testigos mudos de la farsa en que se había convertido mi matrimonio. Tomé mi portátil y algunos papeles al azar, incapaz de concentrarme en lo que realmente necesitaba. Solo quería salir de allí antes de derrumbarme. Al volver al salón, Lucía se había puesto una bata y me esperaba con los brazos cruzados, como si fuera yo quien debía explicaciones. «Miguel, tenemos que hablar», susurró, acercándose. El perfume que yo le había regalado en su cumpleaños flotó hasta mí, mezclándose con el aroma a traición. «Ahora no», respondí, y mi voz sonó ajena, como si perteneciera a otro hombre. «Quizás nunca, Lucía». Salí del apartamento sin mirar atrás, bajando los escalones de 2 en 2. La lluvia había comenzado a caer sobre Madrid, empapando mi traje y el ramo de flores que aún sostenía absurdamente. Lo arrojé a una papelera y caminé sin rumbo por calles que, a pesar de conocerlas de toda la vida, ahora me parecían extrañas y hostiles. Esa noche dormí en un hotel cerca de Gran Vía. No podía enfrentar a mis amigos, no quería ver la lástima en sus ojos cuando les contara. Mi teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de Lucía, mensajes de Javier ofreciendo aclarar las cosas como hombres. Lo apagué y me senté junto a la ventana, viendo cómo la ciudad continuaba su vida mientras la mía se hacía pedazos. Lo peor no era la imagen de ellos juntos, aunque esa tortura me acompañaría durante meses. Lo peor era darme cuenta de cuántas señales había ignorado. Las horas extra en el trabajo,
las llamadas que Lucía atendía en el balcón, las repentinas reuniones de Javier conmigo, canceladas a último momento. Todo cobraba sentido ahora, formando un mosaico de mentiras que había estado frente a mis ojos. Al amanecer, tomé una decisión. No me convertiría en una víctima patética, ni en un marido vengativo cegado por los celos. Mi dignidad valía más que eso. Pero tampoco permitiría que se salieran con la suya tan fácilmente. Si había algo que había aprendido en mis años trabajando en proyectos complicados, era que la mejor estrategia siempre requiere paciencia. Mientras el sol comenzaba a iluminar las calles mojadas de Madrid, esbocé mentalmente mi siguiente movimiento. La partida apenas comenzaba, y ellos ni siquiera sabían que estaban jugando. Los días siguientes transcurrieron en un limbo de irrealidad. Me alojé en la casa de mi primo Eduardo en Leganés, un suburbio al sur de Madrid, lejos del bullicio de Malasaña y de los recuerdos que acechaban en cada esquina. Eduardo, con su discreción característica, no hizo preguntas cuando aparecí en su puerta con una maleta improvisada. Me ofreció su sofá, un vaso de Rioja y silencio, exactamente lo que necesitaba. Volví a encender el móvil 3 días después. La avalancha fue inmediata. 27 llamadas perdidas de Lucía, 15 mensajes de voz, decenas de WhatsApps que no me atrevía a abrir. De Javier, sorprendentemente, solo había un mensaje. Necesitamos hablar sobre tu futuro en la empresa. Tan pragmático como siempre, incluso en medio de este desastre. Pero entre toda esa comunicación no deseada, un nombre me llamó la atención. Carmen, la secretaria de Javier. Habíamos desarrollado una amistad cordial a lo largo de los años, compartiendo cafés y conversaciones sobre libros mientras esperaba mis reuniones. Su mensaje era breve. Miguel, no sé si es mi lugar decir esto, pero creo que mereces saber toda la verdad. ¿Podemos vernos? Nos encontramos en una cafetería, discreta cerca de El Retiro, lejos de la oficina y de miradas indiscretas. Carmen llegó puntual, como siempre, pero con un nerviosismo que no le conocía. Sus dedos tamborileaban sobre la taza de café mientras buscaba las palabras. Lleva más de 1 año, soltó finalmente, sin preámbulos. Empezó después de la fiesta de Navidad del año pasado. Los he visto salir juntos muchas veces, siempre con la excusa de reuniones con clientes que nunca existieron. Cada palabra era una puñalada, pero necesitaba escuchar más. Carmen continuó, revelando detalles que convertían mi tragedia personal en algo aún más sórdido. Viajes de negocios que coincidían sospechosamente, regalos caros justificados como gastos de representación, incluso un fin de semana, en Ibiza mientras yo visitaba a mi madre enferma en Sevilla. Hay algo más, dijo Carmen, dudando por primera vez. No sé si debería... Por favor, insistí. Ya no puede doler más de lo que duele. Javier te ha estado saboteando en la empresa. El contrato que cerraste la semana pasada, el de los edificios en Valencia, él intentó bloquearlo. Quería que fracasaras para tener una excusa para despedirte. Tuve que falsificar su firma en algunos documentos para que el trato siguiera. Adelante. Esta nueva traición, profesional además de personal, me golpeó con fuerza inesperada. No solo quería a mi mujer, también quería destruir mi carrera, mi sustento, mi dignidad laboral. ¿Por qué me cuentas todo esto, Carmen?, pregunté, genuinamente intrigado por su lealtad hacia mí. Sus ojos se humedecieron levemente. Mi hermana pasó por algo similar. Su marido y su mejor amiga. Nadie le advirtió, nadie le dijo la verdad. Acabó culpándose a sí misma durante años. No podía permitir que te pasara lo mismo. Al salir de la cafetería, mi mente trabajaba a toda velocidad. Las piezas encajaban con dolorosa claridad. Las reuniones canceladas, los proyectos reasignados, las sutiles humillaciones en reuniones de equipo. Mientras tanto, en casa, Lucía había estado distante, siempre demasiado cansada después de sus jornadas en el colegio, siempre con trabajos que corregir los fines de semana. Esa noche,
sentado en el pequeño balcón del apartamento de 1900. Eduardo, observando las luces de un Madrid que ya no reconocía como mío, tomé otra decisión. Llamé a Lucía. Miguel, gracias a Dios. Su voz sonaba aliviada, casi eufórica. Tenemos que hablar, por favor. Puedo explicarlo todo. Estoy dispuesto a escuchar, respondí con una tranquilidad que la descolocó. Mañana, en la cafetería del Museo Reina Sofía, a las 5. Es un lugar público. Me sentiré más cómodo así. Por supuesto, como quieras, aceptó rápidamente, seguramente interpretando mi disposición como una señal de debilidad o perdón. No tenía intención de perdonar, pero necesitaba información. Necesitaba entender hasta qué punto habían planificado mi ruina. Y sobre todo, necesitaba tiempo para preparar lo que vendría después. Antes de dormir, hice 2 llamadas más. La primera, a un viejo amigo de la universidad que ahora dirigía una consultoría tecnológica en Barcelona. La segunda, a un abogado especializado en divorcios y derecho laboral. Ambos me ofrecieron lo que necesitaba: opciones, consejos y, algo aún más valioso, la certeza de que mi vida no terminaba con esta traición. Me dormí pensando en el rostro de Lucía cuando descubriera que sus lágrimas de cocodrilo no funcionarían conmigo. En la expresión de Javier cuando se diera cuenta de que su perfecto plan tenía grietas. No buscaba destruirlos. La venganza consumía a quien la ejercía tanto como a quien la sufría. Pero sí justicia. Y quizás, solo quizás, un poco de poética retribución. El Museo Reina Sofía, con su imponente arquitectura y el constante fluir de turistas, sería el escenario perfecto para el siguiente acto de este drama que no había elegido protagonizar. Mientras el sueño me vencía, imaginé el Guernica de 1900, Picasso presidiendo nuestra conversación. Un testigo silencioso del caos, la traición y el dolor humano, pero también de la resistencia y la dignidad ante la adversidad. Mañana empezaría a reconstruir mi vida, y lo haría sobre los cimientos de la verdad, por dolorosa que fuera. Porque ahora lo sabía todo. Y el conocimiento, incluso el más amargo, siempre es poder. El café del Reina Sofía rebosaba de turistas aquella tarde. Me senté estratégicamente junto a una ventana, con vista al jardín vertical de la fachada. Llegué 20 minutos antes para calmar mis nervios y repasar mentalmente mi estrategia. No quería que la emoción traicionara mi propósito. Lucía apareció puntual, como siempre. Llevaba el vestido azul que le regalé en nuestro último aniversario y el pelo recogido en un moño bajo que resaltaba la delicadeza de su cuello. Por un segundo, un relámpago de dolor me atravesó al recordar cómo solía besarla justo allí, en ese espacio entre su oreja y su hombro, que olía a jazmín. Miguel, susurró al sentarse frente a mí, extendiendo su mano sobre la mesa. No, la tomé. Sus ojos registraron el rechazo, pero mantuvo la compostura. Gracias por verme. No he venido a reconciliarme, aclaré de inmediato, sin hostilidad pero con firmeza. Solo quiero entender. Lo que siguió fue un monólogo elaborado sobre soledad, incomprensión y tentación. Según su versión, yo me había distanciado, absorto en mi trabajo y mis ambiciones. Javier había sido un hombro donde llorar que, sin quererlo, se convirtió en algo más. Fue un error, Miguel, un terrible error que no refleja lo que siento. Por ti. La observé hablar, gesticular, incluso derramar lágrimas que parecían sinceras, pero ahora veía lo que antes estaba ciego. La manera en que sus ojos evitaban mantener contacto demasiado tiempo, cómo se tocaba el pelo cuando mentía, esos pequeños detalles que Carmen había mencionado y que ahora resultaban dolorosamente evidentes. ¿Cuánto tiempo lleváis planeando que me despidan?, pregunté finalmente, interrumpiendo su elaborada disculpa. Su rostro palideció. Esta no era la pregunta que esperaba. No sé de qué hablas, balbuceó, pero el temblor en su voz la delataba. Lo sé todo, Lucía. Los viajes, las reuniones falsas, incluso el plan para sabotear mi contrato en Valencia. Mantuve mi voz baja,
consciente de las mesas cercanas. Lo que no entiendo es por qué. ¿Tanto me odias? No te odio, respondió tras un largo silencio. Pero Javier me ofreció algo que tú nunca podrías darme. ¿El qué? ¿Dinero? ¿Posición? Libertad, contestó, y por primera vez vi sinceridad en sus ojos. Contigo todo era predecible. La casa en las afueras que nunca compramos, los hijos que siempre postergamos, esa vida tranquila que tú deseabas y que a mí me asfixiaba. Javier me prometió Nueva York, Miguel. Un puesto en la filial americana, una nueva vida. Así que ese era el plan. No solo traicionarme, sino abandonarme, dejarme sin trabajo, sin esposa, sin futuro, todo en un solo movimiento maestro. Entiendo, dije simplemente, y lo curioso es que realmente lo entendía. No lo justificaba, pero comprendía la mecánica de su traición. Te facilitaré las cosas, entonces. Mañana recibirás los papeles del divorcio. No pediré compensación, solo lo que es legítimamente mío. Su expresión fluctuó entre alivio y desconcierto. Esperaba gritos, reproches, quizás una escena. No esta fría aceptación. ¿Eso es todo?, preguntó desconcertada. Me levanté, dejando un billete bajo, mi taza de café sin tocar. Eso es todo, Lucía. Te deseo suerte en Nueva York. Salí del café sintiendo su mirada en mi espalda. No miré atrás ni una sola vez. Esa misma tarde activé el resto de mi plan. Primero, una visita a la consultoría tecnológica de mi amigo, Alberto, en sus oficinas provisionales de Madrid. En menos de una hora, teníamos acceso a los correos corporativos de Javier. No era estrictamente legal, pero tampoco lo era el acoso laboral que había documentado cuidadosamente durante los últimos días, gracias a las pruebas proporcionadas por Carmen. Lo que encontramos superó mis expectativas. Conversaciones explícitas sobre cómo librarse de Miguel, detalles sobre el puesto en Nueva York que, efectivamente, estaba gestionando para él y Lucía, e incluso, esto fue lo más sorprendente, evidencia de pequeñas irregularidades contables que había cometido para financiar sus escapadas románticas. ¿Qué piensas hacer con esto?, preguntó Alberto, mientras imprimíamos las pruebas más relevantes. Justicia poética, respondí. El segundo paso me llevó al despacho de Ramón Torres, director general de la constructora y padrino de boda de Javier, irónicamente. Pedí una cita urgente, que me concedió esa misma noche, probablemente esperando mi renuncia. Lo que encontró, en cambio, fue una carpeta con pruebas meticulosamente organizadas y una explicación serena de los hechos. No mencioné mi situación personal. Me limité a los aspectos profesionales. El sabotaje, las irregularidades financieras, el plan para la filial americana que nunca había sido aprobado por el Consejo. Esto es grave, murmuró Ramón, hojeando los documentos. ¿Qué quieres a cambio de tu discreción, Miguel? No quiero dinero, si es lo que está pensando, aclaré. Solo 3 cosas. Conservar mi puesto, liderar personalmente el proyecto, de Valencia, y... Aquí hice una pausa deliberada. Que el puesto en Nueva York, que Javier le prometió a mi futura exesposa, sea asignado a Carmen López. Se lo ha ganado. Ramón me miró con una mezcla de sorpresa y nuevo respeto. Considéralo hecho. El tercer y último paso ocurrió 2 días después. Regresé a nuestro apartamento sabiendo que Lucía estaría en el colegio. Recogí mis pertenencias, dejando atrás los muebles, los electrodomésticos, todos los símbolos, materiales de nuestra vida juntos. Solo me llevé lo esencial. Ropa, libros, fotografías de mi familia. Sobre la mesa del comedor dejé un sobre con los papeles del divorcio ya firmados por mí, tal como había prometido. Junto a ellos, una carta. No era una carta de amor ni de odio. Era algo más poderoso. Una carta de liberación. En ella le explicaba que sabía lo de Nueva York, pero que sus planes habían cambiado. Javier ya no dirigiría la filial americana. De hecho,
estaría demasiado ocupado explicando ciertas discrepancias contables a los auditores. Y el puesto, que ambos codiciaban, había sido asignado a otra persona. No mencioné que yo seguiría en la empresa, ni que lideraría el proyecto más importante del año. Esos detalles los descubriría por sí misma, gradualmente, cuando su perfecta estrategia se desmoronara pieza por pieza. Tampoco le deseé mal. Le deseé exactamente lo que ella había buscado: libertad. La libertad de enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Al cerrar la puerta de aquel apartamento por última vez, no sentí el peso aplastante de los días anteriores. En su lugar, experimenté algo inesperado: ligereza. No era felicidad, aún no, pero sí la certeza de haber actuado con dignidad y astucia, de haber transformado mi dolor en acción constructiva. Mientras caminaba hacia mi nueva vida, pensé en la llamada que recibiría Lucía esa misma tarde del Departamento de Recursos Humanos, informándole que su traslado a Nueva York había sido cancelado. En la cara de Javier cuando Ramón lo citara, en su despacho, en Carmen, recibiendo la noticia de su promoción, una oportunidad que realmente merecía. Mi venganza no era ruidosa ni violenta. Era sutil, elegante, casi invisible, y por eso mismo, perfecta. Una semana después de mi encuentro con Lucía en el Reina Sofía, Madrid amaneció bajo una lluvia torrencial. Desde la ventana de mi nueva oficina en la planta ejecutiva de la constructora, observaba cómo el agua golpeaba contra los cristales, creando patrones hipnóticos que me ayudaban a concentrarme. El ascenso había sido rápido e inesperado para el resto de la empresa. Solo Ramón Torres, Carmen y yo conocíamos la verdadera razón. El teléfono vibró sobre mi escritorio. Era un mensaje de Carmen. Acaba de salir de la reunión. Está devastado. Te veo en el almuerzo. No necesitaba más contexto para saber que se refería a Javier y a su encuentro con el departamento de 1900, auditoría interna. A mediodía, mientras compartíamos una mesa en un pequeño restaurante gallego cerca de la oficina, Carmen me narró con lujo de detalles la caída en desgracia de mi antiguo jefe. Su rostro desencajado al ver las pruebas, su intento desesperado de justificar las irregularidades contables, la decepción palpable en los ojos de Ramón. No lo han despedido, explicó Carmen mientras pinchaba un pulpo a feira. Pero lo han degradado a la división de proyectos municipales, sin equipo propio, sin capacidad de decisión. Para alguien como Javier, cuya identidad estaba construida sobre el poder y el prestigio, era un castigo peor que el despido. Su ego no sobreviviría a semejante humillación pública. ¿Y lo de Nueva York?, pregunté, intentando que mi voz sonara casual. Cancelado indefinidamente. De hecho, Carmen sonrió levemente. Me han pedido que viaje la próxima semana para conocer las instalaciones. Al parecer, yo soy la nueva candidata para dirigir la expansión. Brindamos con Alvariño, no por la desgracia ajena, sino por la justicia poética que a veces, solo a veces, la vida concede a quienes la merecen. Esa misma tarde recibí la primera llamada de Lucía en días. Su voz sonaba diferente, despojada de la seguridad que siempre la había caracterizado. ¿Es verdad?, preguntó sin saludar. ¿Has sido tú quien ha hundido a Javier? ¿Te importa realmente?, respondí, sorprendido por mi propia tranquilidad. Creí que a estas alturas estarías preparando tu mudanza a Manhattan. Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Finalmente, con un hilo de voz que apenas reconocí, confesó: me ha dejado Miguel. Dice que soy un lastre ahora que está en la cuerda floja, que no puede permitirse distracciones mientras intenta salvar su carrera. Debería haber sentido satisfacción, quizás incluso alegría vengativa. En lugar de eso, experimenté una inesperada compasión. No por lo que le estaba sucediendo, era la consecuencia natural de sus acciones, sino por lo que revelaba sobre la verdadera naturaleza de lo que ella había confundido con amor. Lo siento, dije, y era sincero. Nadie merece ser tratado como un objeto descartable. Tú no me trataste así, murmuró, y percibí el arrepentimiento en su voz. Y mira cómo te lo pagué.
No caí en la trampa de consolarla. Ese ya no era mi papel. Los papeles del divorcio están en trámite, Lucía. Es mejor que sigamos adelante por separado. ¿Podrás perdonarme algún día? La pregunta flotó entre nosotros, cargada de un peso que ya no estaba dispuesto a cargar. Ya te he perdonado, respondí después de una pausa. Pero no confundas perdón con olvido, y mucho menos con reconciliación. Colgué sintiendo una extraña paz. No había mentido. Realmente la había perdonado, no por ella, sino por mí mismo. El rencor era una carga demasiado pesada para quien intenta reconstruir su vida desde cero. 2 semanas más tarde, recibí un correo electrónico de Javier. Breve, directo, sorprendentemente humilde. Miguel, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito hablar contigo, solo una vez. Después desapareceré de tu vida para siempre. Mañana, 19 Bar Carmencita en Chueca. J. Consulté con Alberto, quien me aconsejó ignorarlo. Es una trampa, argumentó. Quiere manipularte o provocarte. No le des esa satisfacción. Carmen opinaba lo mismo. Está desesperado, me dijo durante nuestro ya habitual almuerzo semanal. Ha perdido su estatus, su amante, el respeto de la empresa. Solo busca una forma de recuperar algo de control. Pero algo en mí necesitaba ese cierre, ese último encuentro. Quizás para comprobar que realmente había superado lo peor, que podía mirar a los ojos al hombre que había intentado destruirme sin que el odio me consumiera. El Bar Carmencita era un lugar emblemático del Madrid nocturno, siempre abarrotado de gente joven y bulliciosa. Un sitio público donde cualquier escena quedaría inmediatamente expuesta. Una elección estratégica por parte de Javier. Llegué, 10 minutos tarde, deliberadamente. Lo encontré en una mesa del fondo, casi irreconocible. El impecable ejecutivo que recordaba había desaparecido. En su lugar, había un hombre demacrado, con barba de varios días y una mirada apagada que evitaba la mía. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba frente a él. Sobre la mesa descansaba un vaso de whisky a medio terminar. No estaba seguro de que lo harías. Yo tampoco, admití. ¿De qué querías hablar? Respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas. Quería que supieras que admiro lo que hiciste. Fue elegante. Yo habría sido mucho más destructivo en tu lugar. No era lo que esperaba oír. No busqué destruirte, Javier. Solo justicia. Lo sé, y eso es lo que más me atormenta. Dio un sorbo a su whisky. Te subestimé, Miguel. Creí que eras débil porque eras decente. Me equivoqué. Hubo algo en la sinceridad de su mirada derrotada que me desconcertó. Por un momento, vislumbré al hombre que alguna vez había admirado profesionalmente, antes de que el poder y la ambición lo corrompieran. ¿Lucía lo sabe?, preguntó finalmente. ¿Sabe que fuiste tú quien orquestó todo esto? Lo sospecha, respondí. Pero los detalles no importan ya. Asintió lentamente. He pedido un traslado a la oficina de Sevilla. Es un paso atrás, pero es lo mejor. Demasiados fantasmas aquí en Madrid. Nos despedimos sin estrecharnos la mano, sin promesas vacías de futuros reencuentros. Mientras lo veía alejarse entre la multitud, comprendí que acababa de presenciar algo poco común. La rendición honesta de alguien que ha reconocido su derrota. Esa noche, caminando por las calles iluminadas de Chueca, sentí que un capítulo se cerraba definitivamente. Javier desaparecería de Madrid. Lucía seguiría su vida sin el futuro brillante que había imaginado. Y yo estaba listo para descubrir qué me deparaba este nuevo comienzo inesperado. Abril desplegaba su esplendor sobre Madrid. Los almendros del Retiro habían florecido, cubriendo los paseos de un manto rosado que atraía a turistas y madrileños por igual. 3 meses habían transcurrido desde aquel último encuentro con Javier, y mi vida había adquirido un ritmo nuevo, casi irreconocible. Me había mudado a un ático en Chamberí,
un barrio señorial y tranquilo que contrastaba con el bullicio de Malasaña. El apartamento era más pequeño que el que compartía con Lucía, pero la terraza compensaba cualquier falta de espacio interior. Desde allí podía contemplar los tejados de Madrid, especialmente al atardecer, cuando el sol teñía de naranja la cúpula de la iglesia de Santa Teresa. El divorcio se había formalizado con una rapidez inesperada. Lucía no puso objeciones a ninguna de mis condiciones, y el abogado comentó que rara vez había visto un proceso tan civilizado. La culpa hace milagros, había comentado con ironía. Yo prefería pensar que ambos estábamos ansiosos por cerrar esa puerta y continuar. Adelante, en el trabajo. El proyecto de Valencia avanzaba según lo previsto. Mi equipo, compuesto en su mayoría por jóvenes arquitectos recién incorporados a la empresa, demostraba un entusiasmo contagioso. Muchos no entendían cómo alguien como yo, que aparentemente había surgido de la nada, dirigía ahora uno de los proyectos más ambiciosos de la constructora. Los rumores abundaban, pero yo había aprendido a ignorarlos. Carmen se había adaptado magníficamente a su nuevo rol en Nueva York. Hablábamos regularmente por videollamada, y su rostro irradiaba la satisfacción de quien por fin recibe el reconocimiento merecido. Deberías ver el skyline desde mi oficina, me decía. Te haría replantear tu amor por Madrid. Lo dudaba, pero me alegraba su felicidad. Esa tarde de abril había quedado para tomar algo con Alberto en una vinoteca de la calle Pelayo. Mi amigo, siempre perspicaz, notó algo diferente en mí. Te veo bien, Miguel. Demasiado bien para alguien que ha pasado por lo que tú. Sonreí mientras saboreaba un Rioja Crianza. ¿Preferirías verme destrozado? ¿Consumido por el despecho? No, claro que no. Es solo que... Dudó, buscando las palabras adecuadas. A veces la gente usa el trabajo, los cambios externos, como una forma de postergar el duelo emocional. Me preocupa que estés construyendo una fachada impresionante mientras por dentro me desmorono. Completé su frase. Te aseguro que no es el caso. He llorado lo que tenía que llorar. He maldecido lo necesario. Ahora, estoy genuinamente en otro lugar. Alberto me estudió con esa mirada analítica tan suya. Si tú lo dices, te creo. Pero recuerda que estoy aquí si alguna vez esa fachada empieza a agrietarse. Agradecí su preocupación, aunque sabía que no era necesaria. El dolor no había desaparecido por completo. Dudaba que lo hiciera jamás. Pero había mutado en algo diferente, más llevadero, casi educativo. Como esas cicatrices que acaban convirtiéndose en parte de tu historia personal, en señales de supervivencia. Al día siguiente, mientras revisaba unos planos en una cafetería cerca de la oficina, una voz familiar me sobresaltó. ¿Miguel? ¿Eres tú? Alcé la vista para encontrarme con Sofía, la hermana menor de Lucía. Nos habíamos llevado bien durante mi matrimonio, aunque siempre mantuvimos una distancia cordial. Verla ahí, con su habitual coleta alta y esa sonrisa, nerviosa, produjo en mí una extraña mezcla de nostalgia y cautela. Sofía, qué sorpresa, respondí, indicándole que se sentara. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Trabajando mucho. Ahora doy clases en la universidad, módulos de literatura contemporánea. Hizo una pausa, como decidiendo si debía continuar. He estado preocupada por ti, ¿sabes? Después de todo lo que pasó. Estoy bien, la tranquilicé. La vida sigue, como suele decirse. Lucía está en Barcelona, soltó de repente, como si necesitara compartir esa información. Pidió un traslado al poco de que os separarais. Está viviendo con una amiga, dando clases en un instituto de l'Eixample. No pregunté por qué me contaba esto. Quizás sentía que me lo debía, o tal vez buscaba alguna reacción que le confirmara que yo seguía afectado. Me alegro por ella, dije sinceramente. Barcelona es una ciudad maravillosa para empezar de nuevo. Sofía me miró con algo parecido, a la admiración. Eres mejor persona de lo que cualquiera de nosotros merece, Miguel. Dudó un momento antes de añadir.
Ella lo sabe, ¿sabes? Lo de Javier y su degradación, tu ascenso. Me dijo que fuiste tú quien orquestó todo, pero de una forma tan inteligente que nadie podría acusarte nunca de venganza mezquina. No fue venganza, aclaré. Fue justicia y protección propia. Sea como sea, te admira por ello. Aunque nunca te lo dirá a la cara, claro. Esa noche, mientras cenaba solo en mi terraza bajo el cielo estrellado de Madrid, reflexioné sobre la conversación con Sofía. La idea de que Lucía me admirara resultaba irónicamente reconfortante. No porque buscara su aprobación, esa necesidad había muerto con nuestro matrimonio, sino porque significaba que había entendido la lección, que quizás, en su nueva vida barcelonesa, sería más consciente del valor de la honestidad y la lealtad. Mayo trajo consigo una propuesta inesperada. Ramón me ofreció supervisar personalmente la apertura de una nueva sede en Lisboa. Sería temporal, explicó durante una comida en un restaurante de la Castellana. 6 meses, 1 año como máximo. El tiempo suficiente para poner todo en marcha y formar a un equipo local. La idea de un cambio tan radical me atrajo de inmediato. Portugal, con su melancolía atlántica, sus calles empedradas y ese idioma que sonaba como un español nostálgico, siempre me había fascinado. ¿Qué pasa con el proyecto de Valencia?, pregunté, aunque ya estaba imaginándome caminando junto al Tajo. Está prácticamente encarrilado. Tu segundo podría asumir la dirección con tu supervisión a distancia. Ramón me estudió con atención. Creo que te vendría bien un cambio de aires, Miguel. Madrid guarda demasiados recuerdos para ti. Tenía razón, aunque no del modo que él imaginaba. No eran los recuerdos dolorosos los que me ataban a Madrid, sino el temor de que mi recuperación estuviera demasiado vinculada al triunfo profesional y a la caída en desgracia de quienes me habían herido. ¿Sería capaz de mantener esta nueva versión de mí mismo en un entorno diferente, sin el constante recordatorio de mi victoria sobre la adversidad? Lo pensaré, prometí, aunque en mi interior ya sabía la respuesta. Esa misma semana recibí otra visita inesperada. Era martes, y estaba a punto de salir de la oficina, cuando la recepcionista me informó que una mujer preguntaba por mí. «No tiene cita», añadió con tono de disculpa, «pero insiste en que es importante». Cuando la vi entrar en mi despacho, el tiempo pareció detenerse momentáneamente. Lucía había cambiado. Su pelo, antes largo hasta media espalda, ahora apenas le rozaba los hombros. Vestía con una sencillez elegante que no recordaba en ella, y había algo diferente en su mirada, una serenidad nueva. «Hola, Miguel», saludó con voz suave. «Gracias por recibirme sin avisar». «Sofía me dijo que estabas en Barcelona», respondí, indicándole que tomara asiento. «Así es. He venido solo por el día, para firmar unos papeles del piso». Se detuvo, como buscando las palabras adecuadas. «Y para despedirme apropiadamente de ti». Durante la hora siguiente mantuvimos la conversación más honesta que habíamos tenido en años, quizás en toda nuestra relación. Sin reproches, sin manipulaciones, solo 2 personas reconociendo errores y aceptando la irreversibilidad de ciertas decisiones. «Voy a mudarme a Oporto», me contó. «Me han ofrecido coordinar un programa de español en una escuela internacional». La coincidencia me provocó una sonrisa involuntaria. «Yo estoy considerando una oferta para trasladarme a Lisboa». Sus ojos se iluminaron brevemente. «Siempre quisiste conocer Portugal». «Siempre quisimos», corregí suavemente. Al despedirnos, no hubo abrazos ni promesas de mantenernos en contacto. Solo un sencillo «cuídate» que encerraba más significado del que las palabras podían expresar. La vida, con su extraño sentido del humor, nos enviaba a ambos al mismo país, pero a ciudades diferentes. Como una metáfora de lo que habíamos sido. Cercanos pero nunca completamente sincronizados, compartiendo un idioma similar, pero hablando lenguajes emocionales incompatibles. Una semana después, mientras firmaba los papeles para mi traslado a Lisboa, supe que había tomado la decisión correcta. Era tiempo de escribir un nuevo capítulo, no solo profesional,
sino personal. Uno donde mi identidad no estuviera definida por la traición sufrida ni por la elegante venganza ejecutada, sino por lo que decidiera construir a partir de ahora. Lisboa me recibió con su luz dorada y ese aire melancólico que parece impregnar cada rincón de la ciudad. Los primeros meses fueron un torbellino de reuniones, contrataciones y decisiones administrativas que apenas me dejaban tiempo para explorar mi nuevo entorno. Aún así, cada mañana me despertaba con una energía renovada, con la sensación de estar exactamente donde debía estar. Mi apartamento en Alfama, el barrio más antiguo de la capital portuguesa, era un refugio perfecto. Un segundo piso en un edificio centenario, con ventanas que daban a callejuelas estrechas por donde serpenteaba el tranvía amarillo. Por las noches, el fado se colaba entre los resquicios de las puertas, recordándome que la belleza a veces nace del dolor, igual que mi nueva vida había surgido de las cenizas de la traición. Aprendí portugués con sorprendente facilidad. Mi profesor, un lisboeta de unos 60 años llamado Antonio, me aseguraba que tenía oído para la saudade, esa palabra intraducible que los portugueses usan para describir una nostalgia agridulce por lo que fue y ya no es, o por lo que pudo ser y nunca llegó a materializarse. Es curioso, le comenté una tarde mientras tomábamos un café en una pastelería tradicional. Creí que venía a Portugal para escapar del pasado, pero este idioma parece abrazarlo, casi celebrarlo. Antonio sonrió con esa sabiduría tranquila, tan suya. No se puede huir del pasado, señor Miguel, solo transformarlo en algo que nutra el presente. Con el paso de los meses, establecí rutinas que daban estructura a mis días. Desayunos en el Café Brasileira, donde leía el periódico. Rodeado de turistas y locales, paseos de fin de semana por Belém, saboreando los famosos pasteles mientras contemplaba el Tajo. Cenas ocasionales con el pequeño círculo de amigos que había ido formando, principalmente expatriados como yo, buscando algo que quizás ni ellos mismos podían definir. La empresa prosperaba bajo mi dirección. El equipo portugués, inicialmente, receloso del español enviado por Madrid, había acabado aceptándome gracias a mi esfuerzo por integrarme en la cultura local y respetar sus métodos de trabajo. Incluso Ramón, en sus visitas trimestrales desde España, parecía sorprendido por los resultados. «Parece que encontraste tu lugar en el mundo», comentó durante su última visita, mientras contemplábamos Lisboa desde el mirador de Santa Lucia. «¿Has pensado en quedarte permanentemente?» No tenía una respuesta clara. Madrid ya no dolía como antes, pero tampoco me atraía la idea de volver. Y Lisboa, con su belleza imperfecta y su ritmo pausado, se había convertido en un hogar inesperado. Fue en septiembre, casi un año después de mi llegada a Portugal, cuando el pasado decidió hacerme una visita sorpresa. Había viajado a Oporto para una reunión con posibles inversores. La ciudad, más austera y granítica que Lisboa, me cautivó de inmediato con su personalidad única. Tras una jornada exitosa de negociaciones, decidí cenar en un pequeño restaurante cerca del río Duero que me había recomendado un colega local. El Adega Dos Mareantes ocupaba la planta baja de un edificio histórico. Su interior, con paredes de piedra y techos bajos atravesados por vigas centenarias, invitaba a la intimidad. Me acomodé en una mesa del fondo y pedí el bacalao a la brasa que, según mi colega, era el mejor al norte de Lisboa. Estaba disfrutando del vino de la casa, un verde fresco y ligeramente ácido, cuando la vi entrar. Lucía, con un vestido azul marino y el pelo aún más corto que la última vez, hablaba animadamente con el maître. Su portugués sonaba fluido, natural, como si llevara toda la vida hablándolo. No me vio de inmediato, y yo tuve esos breves segundos para decidir cómo reaccionar. Podría haberme ocultado tras la carta, haberle pedido al camarero otra mesa, incluso simular una llamada urgente y abandonar el local. En cambio, cuando nuestras miradas finalmente se cruzaron, levanté levemente mi copa en un gesto de reconocimiento. Su sorpresa fue evidente, pero se recuperó con rapidez. Tras intercambiar unas palabras con el maître, se acercó a mi mesa con paso decidido. «De todos los restaurantes de Oporto», dijo en español,
con una media sonrisa que no terminaba de ocultar su nerviosismo. Precisamente estaba pensando lo mismo, respondí, indicando la silla frente a mí. ¿Quieres acompañarme? A menos que estés esperando a alguien. No, estoy sola. Dudó un instante antes de sentarse. Vengo aquí a menudo. Es mi refugio cuando el día ha sido especialmente intenso. El camarero se acercó y Lucía pidió el mismo vino que yo estaba bebiendo. Hubo un momento de silencio incómodo, ese tipo de pausa cargada de preguntas no formuladas y respuestas a medio camino entre la sinceridad y la cortesía. ¿Cómo te va en la escuela internacional?, pregunté finalmente, recordando nuestra última conversación en Madrid. Sorprendentemente bien. Su rostro se iluminó, y reconocí en ella esa expresión que siempre aparecía cuando hablaba de algo que realmente le apasionaba. Los estudiantes son increíbles, de tantas nacionalidades diferentes. Me hacen replantearme todo lo que creía saber sobre la enseñanza. Mientras cenábamos, la conversación fluyó con una naturalidad que me desconcertó. Hablamos de Portugal, de nuestras respectivas adaptaciones a la cultura lusitana, de los proyectos profesionales que nos mantenían ocupados. Evitamos cuidadosamente cualquier mención al pasado compartido, a Madrid, a Javier. Era como si hubiéramos establecido un pacto tácito para mantener la velada en terreno seguro. Fue solo al pedir el postre cuando Lucía, quizás envalentonada, por el vino o simplemente cansada de fingir que éramos dos conocidos casuales, abordó lo que flotaba entre nosotros. ¿Sabes algo de él?, preguntó sin necesidad de especificar a quién se refería. Nada, respondí con honestidad. Cortamos toda comunicación después de aquel encuentro en el bar. Sé por Carmen que sigue en Sevilla, pero nada más. Asintió, lentamente. Yo tampoco he vuelto a saber de él. Me bloqueó en todas partes después de que todo se derrumbara. Hizo una pausa, como reuniendo valor. Fue lo mejor que pudo pasarme, Miguel. Perderlo todo, digo. Me obligó a enfrentarme a mí misma, a la persona en que me había convertido. El dolor tiene esa virtud, comenté. Te desnuda, te reduce a lo esencial. Y te reconstruye, si tienes suerte. Sus ojos buscaron los míos, con una intensidad que me recordó a nuestros primeros años juntos. Nunca te pedí perdón adecuadamente. No por la infidelidad, que fue imperdonable, sino por no valorar lo que teníamos, por buscar emociones donde solo había vacío. Ya hablamos de esto en Madrid, dije suavemente. No es necesario reabrir viejas heridas. Para mí sí lo es. Su voz adquirió firmeza. Necesito que sepas que entiendo lo que hice, el daño que causé, y que admiro profundamente cómo lo manejaste. Podrías haberme destruido públicamente, humillarme como yo te humillé a ti. En cambio, elegiste la vía más difícil, la elegancia en la justicia. El postre llegó, interrumpiendo momentáneamente una conversación que se adentraba en territorios emocionalmente peligrosos. Contemplé el arroz con leche tradicional portugués que había pedido, intentando ordenar mis pensamientos. ¿Sabes qué es lo más irónico?, continuó ella después de probar su tarta de almendras. Que tuve que perderte para entender lo extraordinario que eras, lo extraordinario que eres. Todos cometemos errores, Lucía. Algunos son irreparables, pero eso no significa que no podamos aprender de ellos. Al salir del restaurante, la noche oportense nos envolvió con su frescor atlántico. Caminamos en silencio por la ribeira, observando cómo las luces de Vila Nova de Gaia se reflejaban en las aguas oscuras del Duero. Era una postal perfecta, casi demasiado poética para la prosaica realidad de dos examantes, intentando encontrar un nuevo equilibrio. Mi tren sale mañana a mediodía, comenté mientras nos deteníamos frente al río. Vuelvo a Lisboa. Mi apartamento está cerca de aquí, respondió ella, y ante mi expresión añadió rápidamente: no es una invitación, Miguel, solo una constatación geográfica. Sonreí, agradecido por la aclaración. ¿Puedo acompañarte hasta allí? Las calles empinadas de Oporto pueden ser traicioneras a estas horas.
Mientras ascendíamos por callejuelas estrechas, iluminadas por farolas antiguas que proyectaban sombras danzantes sobre los adoquines, sentí una extraña paz. No era el cierre que había imaginado para nuestra historia, pero quizás era el que necesitábamos. Frente a su portal, un edificio modernista con azulejos azules, nos detuvimos. El momento del adiós había llegado, pero ninguno parecía dispuesto a pronunciar la palabra. «Ha sido una casualidad afortunada encontrarte», dijo finalmente Lucía. «¿Afortunada?» Interesante elección de palabra. Sí, afortunada. Su mirada era clara, directa. Porque me ha permitido comprobar que ambos estamos bien, que hemos sobrevivido, que quizás incluso hemos crecido a partir de los escombros. Le di la razón con un gesto. No nos abrazamos al despedirnos, ni intercambiamos números o promesas de futuros encuentros. Solo un «hasta pronto» que flotó en el aire nocturno como una posibilidad sin compromiso. De regreso a mi hotel, con la ciudad dormida a mis pies, comprendí que el verdadero cierre no había ocurrido esa noche, ni siquiera durante aquel último encuentro en Madrid. Había sido un proceso gradual, silencioso, que había comenzado el mismo día en que decidí transformar mi dolor en acción constructiva en lugar de destrucción vengativa. A la mañana siguiente, mientras el tren serpenteaba junto a la costa, rumbo a Lisboa, escribí un mensaje a Carmen contándole el encuentro. Su respuesta no tardó en llegar. La vida tiene un extraño sentido del humor, ¿verdad? Por cierto, vuelvo a Madrid el mes que viene. ¿Te animas a visitarnos? Madrid. La ciudad que había evitado durante tanto tiempo ahora aparecía en mi horizonte como una posibilidad, no como una amenaza. Quizás era hora de cerrar también ese círculo. Me lo pensaré, respondí, mientras el paisaje portugués desfilaba frente a mi ventanilla, y por primera vez en mucho tiempo, la idea de regresar no me provocó ni nostalgia ni rechazo, solo una serena curiosidad por redescubrir la ciudad donde había perdido tanto y, paradójicamente, donde había comenzado a encontrarme a mí mismo.